la continuación del tema que venimos viendo de procedimiento y sanción en materia aduanera. Demos un minuto para que llegue el resto de gente. Mientras tanto voy subiendo la presentación. Perfecto. Bueno. Nos encontrábamos entonces revisando el proceso inicial cuando se presenta algún tipo de sospecha parte de la DIAN frente a algún procedimiento adelantado. Normalmente hablamos del importador, pero también se aplica en el caso del exportador, pero pues es menos común. Denme un segundo. Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, este procedimiento se adelanta cuando existe algún tipo de duda respecto al procedimiento o a la información entregada por el importador. Ya vimos que hay un decomiso, que hay una cancelación del levantamiento, hay un inicio, un proceso de investigación. Estábamos revisando el tema de la garantía, porque resulta que cuando hay algún tipo de decomiso, el propietario, el encargado, el responsable de esa mercancía puede configurar una garantía para así poder disponer de esa mercancía y poder sacarla. Esa garantía, recordemos que es para garantizar el valor, el pago de las sanciones a las que haya lugar en caso que llegue a haber algún tipo de irregularidad. Y también es importante recordar que si no hay ningún tipo de problema y al final del procedimiento administrativo se confirma que el importador o el intermediario que se encargó de la importación cumplió con todo, la garantía será regresada pues al interesado, ¿no? Porque pues si no hay ninguna conducta que sancionar, pues tampoco va a haber pie para cobrar el valor que implicaba la garantía. Las fechas ya las habíamos visto en cuanto al análisis y la aprobación de la garantía. Entonces, sigamos. Con el reconocimiento y avalúo. ¿Qué es eso, el reconocimiento y avalúo? Es ese procedimiento visual, normalmente, donde se coteja las mercancías y los documentos en los que se basa la investigación. Si, por ejemplo, van a decomisar 100 motocicletas, tendrán que ir a revisar qué tipos de motocicletas son. ¿Y cómo se revisaría eso? Pues revisándoles el número del motor, el tamaño del chasis, el número del chasis, el tipo de motor, el tipo de ruedas, bueno, las características específicas de esos bienes que se están decomisando. ¿Y por qué es necesario hacer ese reconocimiento? Pues simplemente porque si va a iniciarse una investigación en cuanto a la importación y esa mercancía no va a quedar a disposición de su propietario o del intermediario, pues la DIAN deberá hacer un inventario de todo lo que está decomisando, de todo lo que está guardando, de toda esa mercancía que está siendo motivo de investigación. ¿Para qué? Pues para que se garantice que esa mercancía se mantenga en las mismas calidades, cualidades y cantidades como ingresaron al país. De no ser así, pues ustedes se podrán imaginar la cantidad de problemas que se pueden presentar respecto a esa mercancía que ha sido dejada a manos de la DIAN. Si llega a haber algún daño, pues como decían
ustedes en la clase pasada que preguntaban, si llega a haber algún daño, pues si no está evidenciado en esta acta de reconocimiento y avalúo, pues simplemente la DIAN tendrá que responder. Lo que pasa es que entraríamos a iniciar un proceso en contra de la DIAN para que reconozca los daños y perjuicios generados a la mercancía. Este proceso fácilmente se podrá estar demorando entre unos 12 y 14 años, porque lo más probable es que la DIAN niegue que ella fue la que, ella o alguno de sus funcionarios fueron los que cometieron el daño, los que hicieron, infligieron daño a la mercancía, y pues el propietario va a decir que sí fue la DIAN. Entonces, hasta que llegue a la última instancia, pues hasta ese momento, que son 12, 14 años, en el caso que sea una mercancía valiosa, tendrán alguna respuesta. Entonces, muchas veces los dueños de la mercancía prefieren sacarla con algún tipo de desperfecto que meterse en un problema legal con la DIAN y esa incertidumbre de qué va a ocurrir con esa mercancía y con los daños sufridos. También se ha visto, pues no es muy común, que la DIAN acepta que cometió alguna irregularidad y no guardó bien, no protegió bien esa mercancía y acepta el daño y simplemente le paga el valor free on board de la mercancía al dueño y se queda con ese producto que está dañado, cosa que tampoco es lógica, porque el dueño de la mercancía la importó para venderle, para tener una utilidad. Probablemente, si no hubiera traído ese bien que se le dañó, los fletes habrían sido diferentes. No sé, existen muchos valores, muchas variables que afectarían el valor de la indemnización. Pero pues bueno, es mucho mejor que la DIAN acepte que dañó el bien y lo pague, así sea valor free on board, pero pues es mejor eso a que no pague nada. Bueno, este reconocimiento de avalúo se hace en la diligencia de aprehensión. Recordemos que la diligencia de aprehensión es aquella en la que se revisan las mercancías y en la que se concluye si hay o no decomiso. Ya les dije para qué se hace el reconocimiento, para qué se hace el avalúo. El avalúo se hace para cuantificar los tributos aduaneros que se deben pagar y para tener una base para calcular la sanción a la que se hace acreedor el importador o el responsable o el dueño de esa mercancía y así determinar por cuánto debe ser la garantía. Recordemos la diapositiva anterior que la garantía debe ser el 100% del valor free on board de la mercancía. Aquí está. Se reconoce qué mercancía es y se evalúa cuánto vale la mercancía. Ahora bien, si no se puede determinar en esta diligencia de aprehensión el avalúo, la DIAN puede acudir a hacer un avalúo provisional. Ese avalúo provisional eh, corresponde a unos listados de precios con los que cuenta la DIAN. Y actualmente uso las plataformas de Internet para averiguar los valores comerciales de las mercancías. Claro, la DIAN siempre va a buscar el mayor precio de todos. Por eso es muy importante conservar los documentos de la transacción, es decir, de la compra, para así tener una determinación fija del valor de las mercancías y evitar que la DIAN se ponga de recursiva a buscar cotizaciones o buscar valores mucho más altos, porque entre más alto sea el valor de la mercancía, más alto será el valor de los tributos aduaneros y también más alto el valor de la sanción. El avalúo de la mercancía tendrá en cuenta los documentos que acompañen esa importación. Claro, pues si está el contrato de compraventa junto con los documentos de transporte, pues en el contrato de compraventa aparece muy claro el valor de cada uno de los productos, de las unidades o de las cantidades.
Entonces, ese será el avalúo. Pero resulta que muchas veces no están los precios de la mercancía. En ese caso, corremos el riesgo que la DIAN empiece a buscar los precios, quién sabe dónde. Claro, tiene que ser un listado que sea público y que sea conocido por mucha gente. Ellos pueden entrar a Amazon y revisar cuánto vale en Amazon en el proveedor que lo vende más caro. Ahí cumplen con los requisitos. Es un listado público de conocimiento internacional, pero en Amazon existen muchos vendedores y hay unos que venden más caros que otros, ¿sí? Entonces la DIAN acudirá siempre al mayor valor para determinar así un mayor tributo aduanero y una mayor sanción. Debo ser claro en que hay veces que la mercancía no es de fácil reconocimiento o de fácil avalúo. ¿Por qué? Porque o puede ser mucha cantidad de mercancía o puede ser mercancía muy rara. Por lo tanto, la DIAN cuenta con 20 días hábiles siguientes a la notificación del acta de aprehensión. Tiene 20 días hábiles para analizar la mercancía y darle un valor o contabilizarla. Resulta que cuando emite la DIAN el acta de el propietario, el importador o el responsable de esos bienes que están siendo importados, tiene la potestad de objetar esa aprehensión, de decir que no está de acuerdo con que hayan aprehendido esa mercancía. ¿Y por qué razones puede no estar de acuerdo? Pues porque cumple con todos los requisitos, porque la DIAN no le indicó qué infracción estaba cometiendo y por ende pues no sabe cómo defenderse, porque digamos pagó todos los tributos aduaneros, todas las tasas, todo lo que tiene que ver con el gasto de importación, todo lo pagó bien, pero la DIAN no lo quiere reconocer. Bueno, existen muchísimas razones por las cuales se puede objetar la aprehensión. La clave es que el importador, el dueño o el responsable de esa mercancía tiene 15 días hábiles, 15 días hábiles, recordemos la diferencia entre días hábiles y días calendario. Días hábiles son de lunes a viernes, siempre y cuando no sean festivos. Tiene 15 días hábiles que traducidos a un calendario más o menos son 22 o 23 días calendario para indicarle a la DIAN por qué razón no está de acuerdo con esa aprehensión o por qué no está de acuerdo con el avalúo de la mercancía. Como les acabé de decir, la DIAN puede tomar cualquier listado público donde aparezcan los precios de esa mercancía y pues si yo no estoy de acuerdo con esa valoración que le dio yo acudir al mismo listado en el ejemplo que les di, puedo acudir a Amazon y demostrarle que hay otros vendedores que venden esa mercancía mucho más barata. ¿Para qué? Pues para que todos los cálculos de tributos aduaneros y de sanciones se calculen con el valor que yo estoy solicitando y no con el que dijo la DIAN. Bueno, para eso se deberán anexar las pruebas, claramente. Si yo no estoy de acuerdo con la aprehensión porque me dijeron que yo no había aportado el contrato de transporte, pues ¿qué hago? Aporto otra vez el contrato de transporte y digo, mire, aquí le aporto el contrato de transporte y aparte de todo, le envío un pantallazo desde que saqué de la página de los servicios informáticos de la DIAN, donde aparece que yo subí este mismo contrato. ¿Qué, qué, ¿Qué prueba esa prueba? Valga la redundancia. Prueba que el importador sí había dado la información a tiempo, solo que la DIAN se equivocó y adelantó una diligencia de aprehensión y decretó una aprehensión pues que no era justa, porque el importador sí había cumplido con las obligaciones que tenía y por las cuales la DIAN le aprehendió la mercancía. Bueno, pasando a lo que debe contener esa objeción de la aprehensión, es, primero, se deben cumplir ciertos requisitos. Primero,
ser interpuesta en término. Ya vimos, dentro de los 15 días hábiles después de notificada el acta de aprehensión. Es decir, es que no tengo un calendario acá. Revisamos. Vamos a ver. Es decir, digamos que la DIAN, yo traje una mercancía y entró a territorio colombiano el 1 de abril, martes 1 de abril. Y resulta que la DIAN me hizo la revisión miércoles 1 de abril. La DIAN me hizo la revisión el jueves 2 de abril. Y el viernes 3 de abril emite el acta de aprehensión. Contamos 15 días después del 3 de abril, lo que nos da para presentar esa objeción será el 24 de abril. Si ustedes cuentan 24 menos 3, daría 21 días, pero son 21 días calendario. Si son 15 días hábiles, esa es la fecha en la que se vence el término para presentar la objeción de aprehensión. Si la presento antes del 24 de abril, pues habré cumplido con ese primer requisito, que es entregarla en término. Ese documento debe ir firmado por el representante legal de la empresa que sea propietaria, de la empresa que se haya encargado de hacer la importación o del representante legal o apoderado de el dueño de la mercancía. Si es una persona natural, pues no habrá ningún problema, no habrá un representante legal, sino la propia firma de la persona natural. Bueno, de otro lado, también hablamos de una sustentación. ¿Y qué es sustentar? Sustentar es dar las razones por las cuales yo no estoy de acuerdo. En el ejemplo que les di, pues la sustentación sería cuando presenté los documentos a través de la plataforma electrónica, adjunté el contrato de transporte y es decir, según el artículo, no recuerdo el artículo que me obliga a hacerlo, según el artículo tal, del decreto tal, de la ley tal, yo debía haber enviado esta información y efectivamente la envié tal día a tal hora. Entonces, en ese caso está debidamente sustentada. Ahora bien, si la DIAN practica la aprehensión por una razón que no está en ninguna norma, pues la sustentación sería, no existe ninguna norma que permita a la DIAN a practicar esa aprehensión. O por otro lado, yo cumplí con todas las normas tales, 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 por ende no me explico por qué hay aprehensión. Diferente es a decir, no estoy de acuerdo con la aprehensión porque eso me hace perder plata. Ese no es ningún argumento válido, no es ninguna sustentación válida frente a la objeción a la aprehensión. Otro elemento que debe contener esa objeción es la dirección. ¿La dirección de quién? Del interesado. ¿De cuál interesado? Pues del dueño de la mercancía, del importador o de la empresa que se dedicó a hacer la importación. ¿Y por qué es importante la dirección? Porque a esa dirección la DIAN va a empezar a enviar todas las comunicaciones relacionadas con ese procedimiento. La mercancía comprada en Colombia, un segundo. Cuando la mercancía es comprada en Colombia y no se recuerda, no se tiene la prueba de que a quién se compró, simplemente debo indicar someramente en qué época y más o menos a quién le pude haber comprado. Y esto
¿Por qué ocurre? Esto ocurre cuando estamos hablando de la exportación, porque estamos hablando de mercancía comprada en Colombia. Lo que pasa es que un exportador serio debe conservar las pruebas de compra. Normalmente son facturas. ¿Para qué? Para que en su contabilidad pueda registrar el gasto y después el ingreso va a estar en contra o en contrapartida a ese gasto. Este punto C casi nunca es utilizado y la DIAN normalmente cuando alguien acude a esta exoneración hace una inspección contable porque con eso encontrará por qué razón el exportador no encuentra las facturas y está facultado por el artículo 666. Entonces hay que tener mucho cuidado al argumentar esto, ¿no? Y por último, esa objeción deberá contener la exposición de hechos, es decir, cómo ocurrieron las cosas, las razones por las cuales ocurrieron y también adjuntar todas las pruebas que se tengan a favor del importador, responsable o propietario de esa mercancía. Bueno, después ya aprendieron la mercancía, probablemente yo compré la garantía, tengo mi mercancía, pero pues ahí está una plata que garantiza que yo voy a cumplir con mis obligaciones. Ya pasé la objeción y la DIAN me dijo que no, que estaba mal la objeción, que eso no era suficiente, que sí seguía el procedimiento. Empezamos un periodo de pruebas. El periodo de pruebas empieza a contar 10 días hábiles, recuerden, 10 días hábiles, después a notificada el acta de aprehensión. Perdón, de enviada la objeción al acta de aprehensión. Entonces, si hacemos un recuento, tuvimos 15 días para responder y presentar la objeción, más 10 días para el periodo de pruebas. ¿Listo? Ya vamos entonces en 25 días hábiles. Hasta ahora el proceso lo llevamos en 25 días. En ese periodo de pruebas, ese periodo de pruebas inicia con una cosa que se llama el auto de pruebas. Ese auto de pruebas es simplemente un documento donde la DIAN dice que se van a practicar algunas pruebas, que se reciben algunas pruebas o que se piden algunas pruebas. Ese auto no puede ser controvertido, no se puede decir que no se está de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque es un auto de trámite. Bueno, eh, en ese periodo de pruebas, la DIAN puede indicarle a la persona que está siendo investigada que puede corregir la causal de aprehensión. En ese caso, pues la persona que cometió la irregularidad o la supuesta irregularidad tendrá un tiempo prudencial que le indicará la DIAN en ese auto para presentar las pruebas y para corregir o solucionar el impasse que generó la aprehensión. Si no es posible hacer esa corrección, la DIAN automáticamente ordena que se empiecen a realizar las pruebas, ¿sí? Como ya les dije, las pruebas las puede solicitar al dueño de la mercancía, al intermediario, la puede solicitar a terceros, digamos en el caso que les comenté cuando el problema de los químicos se le solicitó fue a un tercero, un perito técnico. Bueno, puede pedir todas las pruebas. ¿Para qué? Pues para que hagan parte del expediente y sirvan para decidir en ese proceso. Ese auto en el que se decreta pruebas se notifica por estado. ¿Eso qué quiere decir? Notificar por estado es publicar en un lugar visible de la entidad, en este caso de la DIAN, ese documento donde se ordena el inicio de las pruebas. Cuando se publica ese auto,
El interesado puede iniciar un proceso de reposición. ¿Qué es el recurso, el proceso de recurso de reposición? El recurso de reposición es una comunicación que le hace el interesado, en este caso a la DIAN, para que modifique el auto de pruebas. Recuerden que antes les dije que ese auto no podía ser peleado, pero sí puede solicitarse que sea corregido o cambiado. Entonces se le dice, señores DIAN, usted pidió la prueba X y resulta que esa prueba o es imposible de tener o no nos sirve. ¿Por qué no pide mejor la prueba Y? Entonces, ¿qué hará la DIAN? Tendrá en cuenta el recurso de reposición y modificará ese auto que decreta pruebas solicitando la prueba que sí se debe solicitar. Ahora bien, si la DIAN considera que la prueba que solicitó inicialmente es suficiente, pues no cambiará el auto de pruebas y el recurso pues será negado. Esas pruebas deberán ser practicadas, es decir, conseguidas, realizados los exámenes, los estudios, los análisis, dentro de los 2 meses siguientes al que fue publicado el auto que decreta las pruebas. No tiene más tiempo, a no ser que por su complejidad se requiera ampliar ese plazo. Pero para que se pueda ampliar ese plazo es necesario que el director de la DIAN lo autorice, ¿sí? Y solo se puede autorizar una vez y no puede ser más de 2 meses. Como quien dice, el máximo serán 4 veces. Por último, vencido el término para juntar todas las pruebas, se presentan los alegatos de conclusión. ¿Y qué son los alegatos de conclusión? Es un escrito en el que las partes exponen todo lo que han dicho a lo largo del proceso. En el caso del importador, del interesado o el responsable de la mercancía, hará un resumen de todo lo que ocurrió desde el momento de la compra hasta el último momento del proceso en el que se encuentra esa mercancía. ¿Para qué? Pues para demostrar que no tiene culpabilidad frente a los cargos por los que lo está investigando la DIAN. Y como ya se practicaron las pruebas y ya vimos que las pruebas tienen que ser públicas y las partes las deben conocer, el dueño de esa mercancía, el responsable o el intermediario de esa mercancía, tendrá también las pruebas y con ellas podrá sustentar su argumentación que ha venido dando desde el principio de toda la investigación. ¿Y cómo lo hace? En esos alegatos. En ese documento entrega todo lo que está queriendo pelear. Bueno, resulta que la DIAN, para poder decidir si sanciona o no a esa persona, a ese importador, debe tomar decisiones de fondo. Es decir, una decisión de fondo es aquella que tiene en cuenta los hechos, la normatividad y las pruebas. Entonces, debe contar con toda esa información, analizarla en conjunto para poder tomar una decisión, si se puede decir, justa. Entonces, después de presentados los alegatos de conclusión, la DIAN tiene 45 días hábiles para decidir qué va a pasar con ese proceso. Entonces, esos 45 días hábiles se cuentan de la siguiente manera. A partir del día siguiente del vencimiento del término para presentar la objeción de aprehensión. Es decir, esta norma es bastante, a ver, ¿cómo les diría yo? Es bastante no ilógica, porque sí tiene una lógica, pero es bastante irreal. Porque es que si la DIAN solo tiene 45 días hábiles para decidir y ese término se encuentra después de presentar la objeción a la aprehensión, ¿qué pasa con el tiempo para hacer las pruebas? Ya vimos que pueden ser 4 meses. 45 días claramente es mucho menos que
4 meses. En el mejor de los casos, 2 meses. 45 días hábiles son apenas, yo creo que los 2 meses. Entonces, es muy complicado que la DIAN cumpla con la decisión de fondo teniendo en cuenta este primer término. En el segundo término, se cuentan los 45 días hábiles después de la presentación de la objeción de la aprehensión. Es decir, si yo presenté la objeción a la aprehensión al día siguiente del acta de aprehensión, pues los términos van a ser mucho menores, por ende, más difíciles de cumplir. O ya este término que sí es mucho más lógico y es el que la DIAN siempre toma, es a partir del día siguiente de la notificación del auto que cierra el periodo de pruebas. Es decir, ya después de practicadas todas las pruebas, la DIAN emite un auto diciendo, ya las pruebas las tenemos todas, por ende, el periodo probatorio se cierra. Cuando la DIAN hace eso, se presentan los alegatos de conclusión y la DIAN cuenta con 45 días para decidir de fondo. Esto sí es lógico. ¿Por qué? Porque ya se tuvo en cuenta toda la prueba, todo el acervo probatorio para compararlo con los hechos y pues ya se puede tener un criterio para poder decidir de fondo y coordinadamente teniendo en cuenta todos los factores que hacen parte del proceso. Esa decisión de fondo que va a emitir la DIAN debe contener como mínimo todos estos requisitos. Una fecha, es claro, la fecha de ese acto administrativo de la DIAN, el nombre del responsable de la mercancía o del dueño o del intermediario, claramente con todos los datos de identificación, NIT o cédula, dirección, correo electrónico. También debe indicar la fecha y lugar de aprehensión. Fecha, día en el cual se realizó la inspección, día en el cual se decidió hacer la aprehensión. El lugar, pues es necesario indicar en qué sitio, en qué territorio aduanero se encontraba. Perdón, territorio aduanero no. ¿En qué zona de aduana se encontraba? Si lo hicieron en Mamonal, en Cartagena, pues es muy diferente a si lo hacen en Leticia. Entonces es necesario identificar el lugar por donde entró la mercancía. También deberá contener la descripción minuciosa de la mercancía, cosa que es como lógica y obvia porque eso ya se encuentra en el acta de aprehensión, ya se encuentra en el acta de avalúo. Entonces, pues, bueno, es información que toca volver a registrar en el acto de decisión. También debe indicarse la causal de decomiso, la cual normalmente es la misma que se encuentra establecida en el acta de aprehensión, porque es inconstitucional que en una primera instancia, en el acta de aprehensión, me digan que me la decomisan por A y al final decidan que todo el proceso era por B. En ese caso, ese proceso es inconstitucional porque le están cambiando las razones de investigación en el camino al pobre importador responsable o dueño de la mercancía. También, después de indicar la causal por la cual se realizó el decomiso, deberá hacer una valoración de las pruebas. ¿Y eso qué significa? Debe tomar cada una de las pruebas y hacerle un análisis y decidir qué tan aplicable es esa prueba a los hechos del caso o en qué puede afectar los hechos del caso. ¿Por qué? Porque si se deja alguna prueba sin estudiar, probablemente esa prueba sea la que define la culpabilidad o la inocencia del importador, del responsable o del dueño de la mercancía. Si se tomaron testimonios, pues el personaje de la DIAN, el funcionario de la DIAN, tendrá que decir por qué razón ese testimonio sirvió para el proceso, qué confirmó, qué información aportó ese testimonio. Y lo mismo ocurre con las pruebas documentales, con las pruebas periciales, con las inspecciones que se hayan adelantado.
También deberá contener el documento de cancelación de levante y el documento de decomiso. ¿Para qué? Para que haya una trazabilidad de todos los documentos que hubo en el proceso. También, pues si se pagó una garantía, ahí debe estar aportada, digamos, o identificada esa garantía. ¿Y para qué? Pues para determinar que ese proceso está siendo llevado con garantía o con la mercancía aprehendida. También deberá llevar el avalúo de la mercancía y si llega a ser, si llega a haber un paso de propiedad a la DIAN. ¿Esto por qué ocurre? Porque, digamos, la mercancía puede haber sido no solamente decomisada, sino confiscada. Lo que preguntaba Cristian. Entonces, si fue confiscada, pues toca indicar desde qué día y bajo qué circunstancias pasó a ser propiedad de la DIAN. Y el avalúo de la mercancía, ese ya lo tenemos desde antes, desde el acta de aprehensión y el acta de avalúo, pero bueno, toca volver a citar esos valores porque gracias a esos valores se va a calcular el valor del tributo aduanero y de las sanciones. Y por último, deberá indicar qué recursos procede en contra de ese acto de decisión de fondo. Normalmente es el recurso de reposición o de reconsideración. ¿Para qué? Pues diciéndole a la DIAN, mire, usted tiene razón en ciertos puntos, pero en otros puntos no tiene razón. O le puede decir, usted no analizó completamente tal prueba y solamente tomó un pedazo y le faltó tomar este otro pedazo que dice todo lo contrario. O que le quita, le cambia la intencionalidad a la DIAN, que normalmente siempre la DIAN toma las pruebas por pedacitos para que el fallo sea en contra del importador. Bueno, pasemos entonces a otro punto que es el decomiso directo. Ya vimos que se determinó el proceso normal en cuanto a aprehensión de las mercancías. Ahora miremos qué es eso del decomiso directo. El decomiso directo es cuando se hace la revisión de la mercancía e inmediatamente se puede decomisar. No es necesario, no es necesario indicar las razones por las cuales se va a decomisar, sino que se le da la opción a la DIAN para practicar el decomiso y después sí motivar la razón del decomiso. Ojo, siempre la DIAN tiene que justificar por qué hace el decomiso. Siempre, no lo exonera. Así sea porque esté haciendo una confiscación, tendrá que decir la razón por la cual confisca, así sea evidente. Si están entrando 50 fusiles, pues es claro que el armamento no puede ser importado porque eso solamente lo pueden hacer las fuerzas militares a través de Indumil, pero es necesario decir que fue confiscado por tratarse de mercancía que no podía ser importada de manera normal. Bueno, entonces, ese decomiso directo se aplica frente a todas las mercancías cuyo valor sea menor a 500 VT. Cuando se trate de hidrocarburos y sus derivados, es decir, cuando sean gasolina, ACPM, alcohol carburante, todos los derivados de los hidrocarburos. Bien, cuando se trate de licores, vinos, aperitivos, cervezas, sifones y refajos, ¿por qué esta línea de bebidas alcohólicas hacen parte del decomiso directo? Porque es necesario aclarar la historia, digamos, la historia comercial, la historia del negocio de esos productos para hacer una trazabilidad de si fueron comprados legalmente o si se trata de licor, digamos, adulterado o licor falso, por salubridad de la población en general.
También hay decomiso directo cuando se trate de tabacos y cigarrillos. Esto normalmente, actualmente ya casi no se hace, porque se hacía para proteger la industria nacional del tabaco, pero actualmente ya no hay industria nacional de tabaco, ya esto no se aplica tanto. Perfumes, cuando se decomisan perfumes también. ¿Por qué? Porque resulta que, según las estadísticas, la venta de este tipo de mercancía de los perfumes se utilizaba mucho para hacer lavado de activos. La importación de animales vivos implica un riesgo biológico para las especies y para la población en Colombia. Por ende, cuando hay una importación de animales vivos y se llega a ver algún tipo de irregularidad, automáticamente se decomisa para evitar que haya algún tipo de contaminación, algún tipo de enfermedad traída por esos animales vivos. Si son animales muertos, no aplica el decomiso directo. ¿Por qué? Porque normalmente los animales muertos que entran, suena muy feo, pero digamos cuando entra un saco, un saco no, cuando entra se me olvidó, lo que usan las mujeres que es de animales, que lo usan en el cuello, que son de bisontes, o un abrigo de bisón. En ese caso, pues eso ya ha tenido un montón de tratamientos químicos, ya es un producto terminado que no representa ningún riesgo biológico para nadie en el país. Bueno, las mercancías prohibidas, como les dije, digamos los armamentos, los explosivos, algunos elementos médicos, como son mercancías prohibidas, se decomisan directamente. Lo que pasa es que al ser prohibidas pasan de decomiso a eh, perdón, pasan de decomiso a confiscación. Las mercancías objeto de devolución por CDI son aquellas que por algún acuerdo, un convenio internacional, no pueden ser importadas al país. Como ustedes pudieron ver en su exposición de los CDIs, hay unos bienes que están protegidos en cada uno de los países. Por ende, si viene de Estados Unidos, digamos, a ver qué no podemos importar de Estados Unidos. Papa. Si viene de Estados Unidos, papa, aquí va a llegar a va a llegar a aduanas y van a decir, señores, esa papa no puede entrar porque no hace parte del TLC y tiene que devolverse de inmediato. Entonces, en ese caso, decomiso directo, se adelanta todo el trámite y se devuelve esa mercancía. Y por último, las mercancías que impliquen riesgo para la salud. Pues creo que ya hemos agotado el tema de protección a la salubridad. Para poder hacer ese decomiso directo, es necesario que el intermediario, el interesado, el dueño de la mercancía, aporte los documentos que amparan esa mercancía y que demuestre que sí fue una importación legal. Como podemos ver en el listado, todos estos productos son productos, como les dijera yo, primero, que pueden ser peligrosos para la salud o que tienen un interés económico para el país, por ejemplo, los hidrocarburos y sus derivados. Entonces, si yo voy a traer una gasolina especial, pues es bien raro, pero digamos, voy a traer un tipo de gasolina especial, yo debo tener una autorización del Ministerio de Minas y Energía y si la tengo, pues simplemente aporto el documento diciendo, mire, el ministerio me permitió traer 5 galones de esta gasolina especial y pues era viable traer ese producto. Entonces, en ese caso, pues me van a levantar ese decomiso y me entregarán la mercancía. ¿Por qué es una decisión de fondo? Porque la DIAN deberá tener en cuenta las pruebas que yo aporte, los hechos que ocurrieron, para así decidir si devuelve la mercancía o si la mantiene en decomiso directo. Y contra esa decisión de fondo procede el recurso de reconsideración. Es decir, si falla en contra del importador, el importador puede pedirle a la DIAN que revise su decisión, que tenga en cuenta las pruebas en otro sentido, para que así
importación, puede haber una sanción muy importante que es la sanción de cierre de establecimiento de comercio. Entonces, si la importación es de una mercancía que supera las 500 VT y esa mercancía no fue declarada o era mercancía que estaba prohibida, el establecimiento de comercio que iba a hacer la importación o dueño de esa mercancía va a ser cerrado por 3 días calendario. Ojo, días calendario, no días hábiles. Entonces son 3 días de corrido que va a estar cerrado el establecimiento de comercio. Si adelantan el procedimiento y se dan cuenta que hubo algún tipo de irregularidad y supera 500 VT esa mercancía, pero resulta que lo descubrieron un viernes de puente, ¿qué días va a estar cerrado el establecimiento? Sábado, domingo y lunes festivo. Por ende, pues no va a afectar mucho al establecimiento de comercio que pretendía hacer la importación. Ahora bien, listo, sancionado y le cerraron 3 días calendario su establecimiento de comercio. Ese cierre no solamente es que esté cerrado, muchas veces les exigen postura de sellos y en los sellos dice la razón por la cual está sellado, entonces es mala publicidad para ese establecimiento de comercio. Bueno, resulta que le cerraron el establecimiento por 3 días, cometió una infracción y dentro de esos 2 años vuelve a hacer la misma jugada y lo vuelven a encontrar culpable. Ya el cierre no van a ser 3 días, sino que van a ser 30 días calendario. Es decir, hasta el siguiente mes a la misma fecha. Ya estar cerrado un mes es mucho más complicado. Ahora, si el problema está con mercancías de decomiso directo, que ya las vimos cuáles eran, y los valores superan las 500 VT, el proceso de cierre será independiente al proceso de decomiso directo. Es decir, puede estar cerrado por 3 días sin importar si en el proceso de decomiso sale que no había incumplido ningún tipo de normatividad. ¿Y por qué se hace eso? Porque las mercancías de decomiso directo son mercancías que pueden atentar contra la salud de las personas o contra los intereses económicos del país. Por eso es necesario cerrar el establecimiento de comercio para evitar que siga comercializando algún tipo de esos bienes. Ahora, si no se cumple con el cierre del establecimiento, tendrán que pagar 500 VTs, sin importar de cuánto sea la sanción en el proceso que generó el cierre del establecimiento de comercio. Bueno, la liquidación oficial es un documento, un acto administrativo, es decir, un documento de la DIAN, en el cual modifica la declaración aduanera de importación. Es decir, el importador hace una declaración de qué es lo que está importando y la DIAN revisa esa liquidación y dice, lo que usted dice ahí no es cierto. Digamos, esos valores que usted dio ahí no son ciertos. En la liquidación oficial yo digo que el valor no es 1000, sino que es 10.000. Entonces ahí modificó la declaración de importación. O si la declaración de importación quedó mal porque pusieron mal el número de teléfono, la DIAN, a través de la liquidación oficial, podrá hacer la corrección de esa declaración aduanera de importación. Esa liquidación oficial puede ser de corrección, como el último ejemplo, o de revisión, como el primer ejemplo, cuando el valor era diferente. Cuando se trata de corrección, simplemente es cuando se corrigen errores y omisiones, cuando se genere un menor pago de tributos aduaneros y haya sanción. Normalmente esto ocurre cuando yo cometo algún tipo de error en la liquidación de los tributos aduaneros. En ese caso, pues si liquido mal, voy a pagar mal y normalmente siempre se paga menos. ¿Qué pasa si yo liquido mal y pago más?
pues no va a haber sanción. ¿Por qué? Porque cumplí con mi obligación y antes excedí más el pago, ¿sí? Igual, cuando yo pago más impuestos, no se genera sanción. Normalmente la sanción se genera cuando pago menos tributos aduaneros, perdón. En la liquidación oficial de corrección, la DIAN puede hacer revisión de todo el procedimiento de importación, desde que salió del territorio aduanero del exterior hasta el mismo momento en el que se encuentra aprehendida o decomisada la mercancía. En esa en esa liquidación oficial de corrección, la DIAN liquida el tributo aduanero y todos los valores relacionados con ese proceso. Porque es que recordemos que no solamente toca pagar el tributo aduanero que se dejó de pagar, también toca pagar el bodegaje. Muchas veces toca pagar las pruebas que se adelantaron para el proceso de investigación. También tendré que pagar la nacionalización. También tendré que pagar el valor de rescate, siempre y cuando haya una decisión de fondo. También se presenta liquidación oficial de corrección cuando hay algún tipo de error aritmético. Y ese error aritmético puede ser de diferentes maneras. Digamos, si se declaró bien el valor de las mercancías, pero el resultado traje 10 productos. ¿Por qué? Porque dije que eran 10, nunca los quise ocultar. Dije que los 10 costaban 100, pero al final los liquidé en 900. Fue un error simplemente matemático. También se presenta error aritmético cuando aplico una tarifa y al hacer el cálculo del valor con la tarifa me equivoco en el resultado. Entonces, digamos que era 1000 y la tarifa era del 10%. Tuve que haber pagado 100, pero resulta que en el valor a pagar puse 90. Me equivoqué, declaré todo con el valor que era, pero al aplicar la tarifa, salió un valor que no era cierto. O también cuando realizo cualquier tipo de operación aritmética que implique un menor valor a pagar. Si ese error, si esa equivocación implica un mayor impuesto, un mayor tributo a pagar, pues no hay ningún problema. Y la DIAN también puede hacer una declaración de corrección de oficio, es decir, porque ella lo quiere hacer cuando haya un error, digamos, en el NIT, cuando haya un cambio que no altere ningún tipo de tasa aduanera o tributo aduanero, o cuando no se generen impuestos o sanciones. Ya para terminar, tenemos la liquidación oficial de revisión, que solo puede ser una vez, y es cuando hay inexactitud entre la declaración y lo que realmente había ocurrido. Este error solamente se puede corregir una sola vez. Los errores pueden ser la clasificación arancelaria, digamos, es muy común, el valor de la mercancía, el origen, es decir, de dónde viene, el valor de los fletes o el valor de los seguros. Bueno, aquí tenemos, a ver, dejemos hasta acá. Creo que ya estamos terminando las clases. Si no estoy mal, esta era ya la última clase del semestre, pero pues no sé si ustedes quieran que revisemos el tema sancionatorio en materia cambiaria. A mí me parecería muy interesante que lo viéramos. Sí, sí, señor. Y le dedicamos, digamos, el lunes de la otra semana.
Pues, profe, la próxima clase todavía creo que hay clases, pero el lunes es festivo. Porque las clases Ah, es son el cierto. 30 de mayo, si no estoy mal. Sí, lo que pasa es que nosotros como no paramos, porque yo seguí dictándoles las clases virtuales, pero antes de que las decretaran, si ustedes miran en el Moodle, ya estamos en la clase 16. Entonces, no, pues listo, si usted dice que seguimos con las clases, pues para mí mejor, porque la siguiente semana, señora, No, no. la siguiente semana, si quieren el miércoles, vemos el procedimiento sancionatorio en materia cambiaria. Es bien importante porque, como ya les he dicho, esas sanciones son altas y son bien complicadas. Entonces, voy a subir. Sí, Profe, una pregunta. Julián, Profe, cuénteme. profe, y a fin, ¿cómo hacemos para ver los videos de las clases? ¿No las podría enviar a Gmail? Lo que pasa es que yo tampoco las estoy pudiendo ver. Ya la clase pasada, Mariana nos dijo cómo se miraba y ella nos comentó que era a través del calendario. Usted entra a cada una de las fechas de clase y ahí puede descargar o puede ver el video porque ahí quedó grabado en esa clase. Entonces tiene que entrar es por el calendario. ¿Listo? Yo lo he intentado, pero todavía no lo he logrado hacer. No he podido descargar esas clases. Igual este fin de semana voy a intentar cacharrearle a ver si lo logro y les tengo la sorpresa. Por ahora, el miércoles, entonces vamos a ver el tema sancionatorio en materia cambiaria, que ya sería el último tema de la clase. Y la siguiente semana, o sea, no esta que viene, sino la otra, ya estaremos hablando de la evaluación final del curso. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No sé. No, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchachos. 12:57. Terminamos 3 minutos antes. A ver, Julián, cuente. Nada, profe, que chao. Listo, Julián, hasta luego. Bueno, hasta luego todos. Muchísimas Chao, gracias profe, que esté por bien. estar en clase. Hasta luego, Cristian. Chao, Estén profe. bien. Hasta luego, Hasta profe, luego, gracias. Kevin. Chao, profe. Chao, Sergio. Chao, profe, Chao, María gracias. Hasta luego. Clara. Chao, Estefanía. Que estén bien.